¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, todo bien. Estamos junto a Flor Cosi aquí en Sol Revestimiento realizando las presentaciones de este nuevo programa. Bueno, ¿qué expectativas había generado en quienes integran Sol Revestimiento la participación en el programa? ¿Cómo lo vieron en un principio? Y contentos, primero agradecidos porque ustedes nos propusieron esta idea y nosotros lógicamente que contentos por aceptar y estamos acá. Bueno. Es verdad que te dan toda la responsabilidad a vos, ¿no es cierto? Sí. Nadie más quiere hablar. No, nadie más. Por ahora soy yo la única que está entrenada, vamos a ver si más adelante, bueno, proponemos a alguien más. Pronto, Florencia, terminar estudios terciarios, ¿o no es así? Secundarios, sí, secundarios. Maestro mayor de obra. Con una salida fuerte en cuanto a la construcción, ¿no? En cuanto al diseño y construcción. Sí, ya terminando este último año, culminándolo y bueno, muy contenta y esperando recibirlo. ¿Y las expectativas son seguir o empezar a plasmar ese conocimiento ya en el trabajo diario? Me gusta estar rodeada, o sea, en el ámbito de la construcción, así que continuaremos con esto, hay algunas propuestas, quiero, bueno, diseñar, dibujar planos, bueno, y todo lo que tenga que ver con este título. Es interesante, ¿no? Conocer también los jóvenes profesionales que se están desarrollando en nuestro medio, que están puliéndose en la ciudad de Esperanza y que muy pronto van a estar, hoy ya está ella integrado por una cuestión de edad también y de responsabilidades que tiene familiares, pero va a estar mucho más vinculada a la construcción. Hoy, Flor, tenemos para presentarle a la gente varias notas, entre ellas vamos a tener a Andrés Benesowski de CES, que nos va a mostrar sistemas inalámbricos y sensores inalámbricos. Esto es fundamental para el control de la seguridad de nuestro hogar, por ejemplo, puede ser en nuestra casa quinta también. Tendremos una nota cultural vinculada a la iglesia de Humboldt, la iglesia católica, que cumplió 125 años y que ha tenido un reverdecer en el último tiempo. Hay también técnicos constructores que están prestando colaboración para que esto mejore día a día. Desde Sol Revestimientos, ¿qué nos van a ofrecer? Bueno, lo que hoy queremos explicar son las ventajas que ofrece el sistema desmontable frente a otros sistemas de cielo raso, que son muy buenas para destacarlas y hacer como una especie de comparación. Y otra de las cosas, vamos a hablar acerca de revestimientos, mostrando fotos de antes y después de obras, y así que bueno, eso sería nuestro tema de hoy. Bueno, también nosotros vamos a estar dispuestos a contarles sobre las novedades que hay en CIMAE, porque estamos próximos a la realización de otra Expodema, y bueno, sobre esto vamos a hablar y enlazándolo de alguna manera con muebles. Marcelo Chiabrando, un diseñador conocidísimo de nuestra zona, preparó un mueble a especial pedido de un hombre que habitó las tierras teutonas, estuvo en Alemania durante mucho tiempo y que al venir se trajo un diseño, una idea de diseño y bueno, Marcelo tuvo la difícil tarea de plasmarlo en la realidad. Flor, ¿nos presentamos y arrancamos el programa? Bueno, arrancamos. Bueno, Flor, indudablemente la seguridad juega un rol fundamental en la vida de todas las personas. ¿Qué importancia le das vos en particular a la seguridad en tu hogar? Y yo creo que hoy en día las condiciones han cambiado. En Esperanza mismo las cuestiones de seguridad se están poniendo un poco ásperas y uno tiene que tomar recaudos en su hogar. Aparte a uno le cuesta muchísimo alcanzar a tener ciertas cosas en su casa y lo que quiere es cuidarlas y preservar. Bueno, sistemas electrónicos de seguridad nos da la posibilidad de cuidarlas, pero también de cuidar la estética, porque muchas veces uno tiene paneles antihumedad o tiene un revestimiento colocado y no lo quiere romper. ¿Cómo logramos esto? Con sensores y equipos inalámbricos, que es lo que nos propone Andrés Benesowski y Gustavo Hessel en esta nueva nota. Básicamente lo que vemos acá es un sistema de alarma inalámbrica. La gran diferencia que tienen todos estos dispositivos es que se comunican entre sí, ¿no es cierto?, de forma inalámbrica, no hace falta cablearlos. La gran ventaja que tiene eso es que en la mayoría de las casas que ya tienen un tiempo atrás, ¿no es cierto?, como en su momento no había los requerimientos de seguridad que ahora sí hacen falta, ¿no es cierto?, en una vivienda, no se dejó previsto ningún tipo de instalación para la parte de alarma. Entonces, con este tipo de dispositivos saldamos, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte de cableado,
con lo que eso conlleva. Sí, ¿no es no hay cierto? que romper, no hay que poner cable canal, no arruinamos una estética excelente, ¿no es cierto? La posibilidad de ampliarlo en forma rápida, ¿no es cierto? A la hora de colocar otra habitación o lo que sea, un quincho, lo que sea, se puede ampliar en forma muy rápida. ¿Qué elementos tenemos delante? Lo que vemos acá son teclados. Los teclados de este panel acá, en este caso, son teclados con un display alfanumérico, ¿no es cierto? Que tienen la ventaja de que a la hora de estar conectados nos van a estar brindando una información mucho más concreta, ¿no es cierto?, que los displays de LED que se conocen, ¿no es cierto?, que tienen lucecitas solamente. Esto acá nos da toda una información alfanumérica respecto a cada una de las zonas, a cada uno de los sensores, al estado de las baterías, al estado de las sirenas. De hecho, el alta de los códigos de activación y desactivación es muchísimo más simple. La verdad que son teclados que a la hora de hacer la interfase visual son muy completos, ¿sí? También tienen tapas para cubrir el teclado cuando no lo usamos. Tiene una tapita para cubrir el teclado para justamente cerrarlo para que un niño no pueda estar manejándolo, ¿no es cierto? Y lo que tienen de bueno es que tiene ya toda una serie de botones como para ir haciendo diferentes escenarios de armado. Si queremos podemos activar la casa en forma total o en forma parcial si vamos a dormir, ¿no es cierto? Y no queremos activar los sensores de movimiento, podemos activarlo, ¿no es cierto?, a través de los diferentes botones, por ejemplo en casa, noche, podemos ir haciendo diferentes escenarios de armado. Pudiésemos activar, digamos, la alarma de incendios, por ejemplo, y no el resto de las alarmas de los sensores volumétricos. Sí, la alarma de incendio prácticamente se coloca en un formato que se llama 24 horas, o sea, por más que esté activada o no la alarma, siempre está activada la parte de incendio. Claro, justamente porque tenemos que tener la protección en la parte de incendio de que si estamos dentro de la casa y se originó un foco de incendio en alguno de los ambientes que tenemos del sensor, tiene que avisarnos de alguna forma. Pero el tema de los escenarios de armado es más que nada porque, si vos te fijas, acá tenemos un sensor de movimiento, ¿no es cierto?, inalámbrico, y un sensor magnético inalámbrico. Por ejemplo, me imagino para ventanas. Claro, para ventanas o puertas. Este tipo de sensores se colocan en la abertura misma, ¿no es cierto?, y generan una protección, podríamos decir, perimetral. Entonces, a través de los diferentes escenarios de armado, si nosotros nos vamos de la casa y queremos tener una protección mayor, hacemos un armado total de la casa, en donde va a estar activado tanto los sensores de movimiento como los sensores magnéticos. Bien. En cambio, si queremos activar la alarma en modo noche, ¿no es cierto?, o en casa, dejamos solamente activada la parte perimetral con los sensores magnéticos y desestimamos los sensores de movimiento. Por lo tanto, podemos transitar todos los ambientes de la casa y solamente va a sonar cuando alguien haga una intrusión en la casa a través de una de las aberturas. ¿Qué es esa caja que vemos detrás con esa plaqueta? Esta caja es la que contiene la plaqueta, ¿no es cierto? Esta placa es la motherboard, justamente, que gestiona todos los sensores, los teclados, las sirenas, todo lo que es entradas y salidas. Acá mismo se le conecta la línea telefónica, la batería para backup, y es la que prácticamente lo que podríamos decir que es el cerebro, ¿no es cierto?, de la alarma. En esta plaqueta se conecta también la interfase receptora, que es la que tiene la capacidad de recibir tanto los teclados, ¿no es cierto?, como los sensores diferentes y los controles remotos que nos van a permitir activar y desactivar la alarma desde afuera. En el caso de tener un portón automático y querer activarlo, ¿no es cierto?, sin tener que ingresar al teclado, lo podemos hacer con los controles remotos. Los controles remotos en los que se ha trabajado muy bien en la estética, ¿no? Sí, sí, podemos ver que tienen un acabado excelente, si lo ves así prácticamente tienen la forma de un auto de alta gama, sí, tal cual, sí, sí. Y bueno, tienen la ventaja justamente de que estos controles remotos, al trabajar en combinación con el panel de alarma, el panel de alarma tiene unas salidas programables que se llaman, en donde no solamente podemos activar y desactivar la alarma, sino que a través de la salida programable podemos dar un pulso para que un portón automático se abra. Entonces, con un solo control remoto tenemos la activación del portón y de la alarma. Bueno, una interesante forma de plantear, ¿no?, estas alarmas inalámbricas
que estéticamente están superando lo que ha sido la alarma cableada que conocemos o que conocíamos. Sin duda, sí, y la capacidad que tienen estos sistemas es que, más allá de ser inalámbricos, también tenemos una bornera, ¿no es cierto?, de entradas para zonas y sensores cableados. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer un sistema híbrido. Si nosotros tenemos una parte de la casa que sabemos que no vamos a tocar en una reforma y en la otra parte sí podemos tumbar reboques y hacer cañerías nuevas, podemos combinar sensores cableados e inalámbricos, lo que redunda justamente en una estética perfecta, porque vamos a tener la parte cableada embutida y la parte inalámbrica, bueno, por supuesto, esto acá es lo que vemos cuando vemos un sensor, no vemos ningún cable para ningún lado. La ventaja que tiene este tipo de sensores es que se ha trabajado con una tecnología increíble, o sea, el consumo que tienen es bajísimo, al punto de que cuando bajamos tanto el consumo nos redunda en una vida útil de las baterías enorme. Estamos hablando de que prácticamente tenemos una vida útil de baterías de 3 a 4 años. Impresionante. Impresionante, sí. Ni un control remoto gasta tampoco. No, prácticamente, y trabaja todo con unos sistemas inteligentes, en donde el sensor cuando detecta movimiento constantemente lo toma como un paso diario y no hace una emisión de potencia hacia la central. Pero cuando se arma una ventana de tiempo de tantos minutos en donde no detectó, automáticamente cuando detecta movimiento larga la emisión y ya sabemos que es una alarma de algún tipo de intrusión. ¿Eso lleva baterías de 9 volt o de 1,5? Según qué tipo de sensor, trabajan con unas baterías de litio, que son tipo de fotografía, que son comprables en cualquier local de fotografía, de 3 volt. Algunos sensores trabajan con baterías alcalinas. Es tan poco el consumo que tiene que hace que una batería alcalina de 1,5 volt perdure, ¿no es cierto?, en 3 años. Otra de las ventajas que tienen es que los sensores, cuando van agotando su batería y llegan a un umbral de tensión que sabe que por debajo de eso está en peligro, automáticamente le avisa al teclado y el teclado es el encargado de avisarnos a través del display que hay que reemplazar la batería, pero sin poner en compromiso la seguridad, porque en realidad le queda un margen todavía capaz de meses como para poder seguir funcionando. Igual estamos hablando de que una batería sale 3 pesos, sale 2 nada, pesos. Claro, por eso, sí, sí. Si bien es cierto que el costo inicial es un poco mayor, ¿no es cierto?, que el de un sensor común, porque es lógico, porque tiene aparte de un sensor, en la circuitería tiene también un emisor, ¿no es cierto?, claro, que hace la emisión de radiofrecuencia. Pero ya te digo, tenemos un costo posiblemente un poquito más inicial de lo que es un sensor cableado, pero tenemos un costo mucho menor en lo que es la instalación de la parte eléctrica, ¿no es cierto?, y de la parte de cañería. Sin nombrar, ¿no es cierto?, también lo que es el beneficio de poder ir ampliándola a futuro. Si nosotros tenemos a futuro la posibilidad de construir un quincho u otra dependencia, un lavadero, lo que sea, sin más que llamarnos a nosotros y decir, Andrés, tenemos que colocar un sensor más, se va, se coloca, se da de alta en el panel y directamente ya se conecta y sale andando. Ya está funcionando. Andrés, genial. Muchas gracias. Me gustaría que recuerdes cómo puede hacer la gente para comunicarse con vos. Bueno, a los teléfonos al 15400-893, a nuestro mail andresb@ces-seguridad.com.ar o en castellanos al 1330. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos compartiendo unos mates aquí en Sol Revestimiento. Flor, ¿quién nos está llevando los mates? Susana. Susana, le mandamos un... Susana, la secretaria que está por la mañana. Claro, el agradecimiento para Susana que nos está haciendo el aguante también. Sí. Bueno, venimos ahora de un micro interesantísimo de Andrés Benesowski, pero planteamos otro. Sol Revestimientos ha trabajado en este último tiempo en varios lugares, algunos de ellos con asistencia solo familiar o presencia solo familiar, y en otros en donde hay una afluencia de gente, no quiero decir de público, pero sí de gente, sí, permanente, sí, que es el caso de hoy. Es el caso del Sanatorio Avenida, en el cual se planteó un sistema de cielorrazos desmontable, porque había una losa existente, la cual estaba bastante deteriorada y realmente para arreglar eso se prescindía de mucho gasto económico, y aparte estamos hablando de un espacio público donde, claro, el tránsito de gente es continuo, entonces
se necesitaba una solución en el menor tiempo posible y que sea funcional y lógicamente que quede bien. A propósito de esto, tenemos las fotos del antes y el después. Sí, están las fotos del antes, mientras tanto, y del después, y bueno, ahí podemos visualizar en las imágenes lo que era el antes y cuando estaban colocando los chicos toda la perfilería, lo que son las placas, colocando para armar este sistema desmontable. Y luego, bueno, en las fotos del después podemos apreciar lo que es una continuidad en la superficie. Claro. Es toda una superficie pareja, se visualiza como siempre la estructura desmontable donde van apoyadas las placas. Esto no tenía entonces desniveles, un cielo raso lineal, digamos. Fue un cielo raso lineal, pero en las fotos podemos visualizar también lo que son los encuentros entre columnas y los cambios de direcciones con las paredes. Es verdad. O sea, hay varias columnas y realmente resolver esas cuestiones lleva tiempo. Hay que seguir esas inclinaciones, digamos, de la construcción. Claro, lógico que uno se tiene que amoldar a lo que hay existente, entonces bueno. No sé si ustedes lo denominan irregularidades a esto o dificultades, digamos, que se les presentan nada más en cuanto a que no es lineal, no es cuadrado, digamos, claro, no es rectangular. Sí, siempre uno está viendo cuando a la hora de presupuestar esto mismo, realmente son obstáculos, así lo llamaría yo, lo que son columnas puntuales, son obstáculos los cuales se tienen que resolver como para que ese paño de superficie quede lo más homogéneo posible. Claro. ¿No? Y no se presentó ningún lo que es cajón ni desniveles, solamente se planteó este cielo raso paralelo a la losa existente. Así que hicimos un cajoncito, digamos, como que bajó un poquito el cielo raso y también eso nos da la posibilidad de seguir ampliando. ¿Y por qué, Florencia, elegir cielos rasos desmontables con perfilería a la vista? Bueno, este sistema desmontable ofrece muchas ventajas frente a otros sistemas de cielo rasos. Y está interesante saberlo porque este sistema se está utilizando en muchos países ya desde hace mucho tiempo. Y esto justamente porque este sistema está ofreciendo muchas ventajas, como ya dijimos, frente a los demás sistemas. ¿Cuáles son? Voy a empezar a enumerar sintéticamente cada una de ellas como para que se entienda bien y sea algo bastante dinámico. Bueno, perfecto. Así que, por ejemplo, una de las ventajas que ofrece frente a otros sistemas es la que no tiene límites de metros cuadrados. Así podemos hacer paños tanto pequeños como grandes, de extensiones de metros cuadrados sin límite. Para tirar un ejemplo, pudiésemos techar la oficina de la persona que nos está mirando en este momento o la pieza de los chicos como el salón de usos múltiples de la Ciudad de Esperanza. Exacto, sí. Se adapta tanto a pequeñas como a grandes superficies. Bien. Después, otra de las ventajas es que es la capacidad de ahorro, ¿no? Porque al no necesitar pinturas ni mantenimiento, o sea, el cielo raso termina de colocarse una vez, está terminado una vez que colocamos las placas, ya está. Claro. Ahí ya quedó, no es que tengo que pintarlo, tengo que lijarlo, tomar juntas, mantenerlo a largo plazo, no, esto ya termina acá y el mantenimiento es cero. Bien. Eso es importante porque nos está, como es dando a entender de que a largo plazo yo no tengo que gastar un peso más, excepto que, bueno, surge algún imprevisto, ¿no? Sí. Bueno, y si surge un imprevisto, imagino que frente a otros cielos rasos, lógicamente, desplazarás vos, el reemplazo de esa placa es mucho más sencilla. Claro, este es otra de las ventajas frente a otros sistemas, ¿no? Que si surge un imprevisto, por ejemplo, rotura de techo o nos estamos enfrentando a lo que fuera un edificio donde hay o sea, un número X de losas, claro, y abajo va este cielo raso, nos permite un fácil acceso a las instalaciones también. Claro. Porque dentro de ese edificio hay instalaciones cloacales, instalaciones muchas eléctricas, eléctricas, cloacales, más que nada lo que es el cielo raso, y muchas veces, o sea, cuando hay algún problema de rotura de algún caño cloacal, lo que nos delata es el cielo raso. Entonces, en otros casos deberíamos romper al menos un tramo de cielo raso, después emparcharlo, de acuerdo al tipo de cielo raso que se trata. En cambio, este tipo de cielo raso desmontable nos permite un fácil acceso a todas esas instalaciones en caso de querer reparar o cambiar la luminaria, o sea, por eso lo llamamos versátil. Tengo entendido que también las perfilerías son de una duración extensísima.
Sí, son perfilerías de chapa, pero están pintadas, Claro. Y son súper duraderas. O sea, se aguantan. Salvo que en el estén tiempo. sometidas a una cuestión, digamos, a la intemperie, pero esto va a estar adentro, Claro, uno esto- presume que no tiene un... Sí, a lo sumo se puede realizar un cielo raso de estos debajo de una galería, Claro, pero bueno. también no está en contacto directo con el agua, así que... Ni con no. el sol, ni con las Claro, condiciones inclemencias extremas. climáticas. Así que, bueno, esas son varias ventajas que ofrece frente a otros sistemas. También, por ejemplo, lo que se cita siempre es que es incombustible. Estas placas Sí. son incombustibles, entonces nos ofrecen una seguridad dentro del ambiente. El hecho de que si hay algún desperfecto eléctrico, hay algún foco ígneo, usted sabe que estas placas, tanto las del cielo raso como las de las paredes, no van a colaborar en este Claro, exacto. Y otra de las cosas, por ejemplo, es que satisface todos los requerimientos de seguridad e higiene. El tema es que, bueno, primero al ser un producto incombustible, segundo al ser un producto natural, porque casi el 100% de los componentes como es que está elaborada esta Sí. placa son de origen mineral, o sea que es el yeso, Claro. ¿no? Es la gran parte del la placa. componente casi principal. Entonces es un producto natural y no es tóxico, no emana ningún tipo de elemento, ni de residuo, ni de gases, ni nada o sea, la gente puede estar totalmente tranquila que es un producto natural y que es confiable. Otra de las cosas es que al contener una malla interior formada por fibras de vidrio, Sí. Ante una eventual rotura de esa placa, impide el desgranamiento. Claro. No se nos Pensemos va a caer en la que- cabeza. Sí, pensemos que el cielo raso está arriba de nuestras cabezas, entonces si por alguna cuestión se llegara a romper la placa, va a quedar Limpiando ahí. telaraña, uno le pega con la punta del cepillo Claro. y quiebra la placa, por Claro. casualidad. No Sí. se le va a caer encima. No, la no placa. se te va a caer encima porque justamente dentro, en el momento de la colación del yeso en el molde, se colocan estos pelos de fibra de vidrio que forman una malla interior, impidiendo el desgranamiento en una eventual rotura. Bueno, capaz es una comparación tonta, pero para aquella persona que haya tenido alguna vez bananeros o alguna planta de la rama de los bananeros en su casa va a entender que dentro del bananero hay un tipo palmito y ese palmito es igual a lo que pasa con estas placas. Tiene una fibra entre sí que uno, aunque lo quiebre en muchas partes, lo va a tener colgando a todos estos Sí. pedazos de palmito. Sí, cuando por ahí en la fábrica se rompe una placa, entonces la tenemos que terminar de romper para embolsarla y cuesta porque Claro. quedan colgando unas de otras por esta misma malla interior. Sí, sí. La verdad Ok. que sí, es muy bueno frente a otros sistemas todo este tipo de comparaciones, como es de ventaja, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, o sea, está pasando mucho que por ahí se realizan en locales comerciales y por ejemplo, lo coloca el inquilino, Claro. o sea, no el dueño de la propiedad. Sí, sí. Entonces ese inquilino dice, bueno, pero yo cuando me vaya de acá, termine el contrato, ¿me lo puedo llevar? Sí, te lo podés llevar. Es O sea, absolutamente desmontable. Desarmalo, llévatelo y adaptalo a otro nuevo espacio. Seguro. Entonces una ventaja, o sea, es incomparable, o sea, no tiene punto de comparación con otro sistema. Bien. Está muy bueno, en ese sentido se adapta a cualquier tipo de superficie, como ya dijimos, lo puedes desarmar, armarlo en otro lado. Es así ignífugo. que bueno, es ignífugo. Bueno, tiene después todo el tema de las características propias de las placas, con el tema de absorción acústica, aislación térmica, reflectancia lumínica, Claro. bueno, etcétera. Muy bien, y también queríamos mencionar hoy las placas que usamos para el revestimiento. El revestimiento antihumedad, sí. Tenemos, ahí traje dos ejemplos de viviendas de aquí, de la ciudad de Esperanza, donde había complicados problemas de humedad. Cuando decís traje estamos hablando de fotos. Sí, fotos, Bien. imágenes de antes y después de la Bien. obra, mientras tanto fue ejecutada. Entonces también con el tema del revestimiento está interesante mencionar las cualidades de este sistema antihumedad. Claro. Por ahí, al ser un sistema nuevo, que por ahí no se conoce demasiado, es importante que la gente sepa y esté bien informada acerca de todas estas cualidades para evitar posibles confusiones y para que se quede tranquila de que esto realmente funciona.
Bueno, interesantísimo. ¿Y dónde podrán encontrar todo esto? Aquí, en Sol Revestimientos. En Sol Revestimiento, acá por Avenida Córdoba 1656. Estamos siempre disponibles ante cualquier duda, pregunta, lo que sea. Vengan y acérquense y lo vamos a asesorar. En Facebook también, Sol Revestimiento por Facebook. Y bueno, tenemos teléfono acá en el negocio que es 410-056. Bueno, marcamos aquí una pausa, hacemos un descanso y seguimos con Florencia Cosia junto a nosotros, hablando un poco no solo de lo que es Sol Revestimiento, sino que también estará acompañándonos en las presentaciones de hoy. Bueno. Martín, en este segundo bloque, ¿qué te parece si nos vamos a Humboldt? Nos vamos a Humboldt a conocer la Iglesia Católica. 125 años cumplió hace muy poco tiempo y se han colocado allí la primera cruz que tuvo la primera iglesia, lógicamente, de Humboldt, y también se ha colocado o se ha extendido la torre que hace tiempo era una torre mucho más sencilla, mucho más pequeña. Bueno, ahora se ha trabajado, allí hay profesionales de la construcción en Humboldt, como lo es Víctor Sender, con quien realizamos la nota, que han colaborado con la iglesia que hoy tiene como cura párroco al Padre Bernardo. Sí, realmente la iglesia de Humboldt, digamos, para el humboldense, está emplazada frente a la plaza junto con la otra iglesia evangélica, que también es otro ícono de arquitectura, por el tiempo y por quién lo hizo, ¿no es cierto? Y el nuestro, bueno, ocupó siempre el lugar preponderante para la localidad, es decir, siempre fue muy importante para la localidad la iglesia, ¿no? ¿Siempre fue emplazada en ese lugar? En ese lugar, en ese lugar se hizo la primera iglesia allá en el año 1887, es que se inauguró la primera iglesia. La curiosidad que presenta esta primera inauguración es que los plazos fueron realmente violentos, cortos, entre la idea, el contrato de construcción y la terminación, ¿no? Exacto. Sí, en el año 85 se deciden a construirla, forman una comisión y en el 87 ya se inaugura. O sea, en 2 años levantaron toda una iglesia con un salón a la par, ¿no es cierto?, donde también se utilizó para dar clases. Recordemos la época, el año 1887, no había maestros, no había muchas cosas y no había mucha gente tampoco, para decir lo poco que eran de la colonia, lo mucho que aportaron para realmente en 1 año y un poquito hacer la iglesia, levantarla hasta el techo, completa, revocada, pintada, inaugurada. Realmente, o sea, nos llamó poderosamente la atención cuando leímos un poco sobre esta parte de la historia, que realmente fue una decisión así de una necesidad básica, una necesidad para la colonia, para el gringo que venía de Europa y se afincaba acá, el gringo que venía de Esperanza, de San Carlos, de San Jerónimo, que son los primeros pobladores aportantes a la localidad, esa necesidad de ser asistido espiritualmente. Entonces, claro, realmente lo que es para la gente, ¿no es cierto?, inicialmente fue una necesidad imperiosa, dado que el resultado, ¿no? Es decir, hoy en día a nosotros nos cuesta muchísimo hacer lo que hacemos, las mejoras que le vamos haciendo, nos llevó más años hacer el cambio de techo de la actual iglesia que lo que en aquel momento hacerla completa, de la nada, ¿no? ¿Y el edificio que hoy vemos, es el edificio original? No, el edificio que hoy vemos esta iglesia se hizo en el año 61, se empezó, en el año 67 se inauguró, se hizo por fuera todo el edificio, en el año 65 se demolió la iglesia por dentro y se techó la iglesia que tenemos ahora actualmente. Este edificio es obra de
los planos, digamos, son de Pilati, de Esperanza, de la empresa constructora, de Rafael Pilati, Sí. Que ha hecho, digamos, todo lo que es la casa parroquial y el edificio, no así el salón. Hay una cuestión que también es histórica, que es la denominación de parroquia, con lo que se presume un sacerdote ya se quedaba en el lugar, ¿no? Claro. Un estable de ahí. Exacto, sí, esto fue capilla mientras los primeros años de la vida del pueblo, ¿no es cierto? Del 87 que se inaugura al 902 es capilla, y a partir del 902 es que se transforma en parroquia, y en el 907 se designa un párroco estable. Hasta ese momento venía gente de otra localidad, probablemente de Esperanza, ¿no? Exactamente. Las celebraciones. Sí. Fue atendido por parte del Verbo Divino, ¿no? Durante esos primeros casi 100 años. Desde el año 1892 o 96, no lo tengo bien presente, el Verbo Divino se hizo cargo de la atención espiritual de la localidad de Humboldt, por supuesto con la anuencia del arzobispado, ¿no? Como pasaba también en la Basílica, hoy Basílica de Esperanza, por ejemplo, que el Verbo Divino estuvo hasta hace 20 pocos años. Sí, hace 20 años, un poquito más, sí. En Esperanza fue hace 30 y pico años que el Verbo Divino se retiró de la Basílica y quedó con el Colegio San José únicamente. También hay un par de íconos que son el reloj y la cruz. ¿Qué nos pudiese aportar de eso? Bien, nosotros, la cruz surgió ahora con los 125 años de la primera misa, que fue el año pasado, este año digo, que hicimos ahí un recordatorio de esta cruz, porque apareció, hubo alguien que dijo yo la tengo, o fulano de tal la tiene, no sé bien cómo, y bueno, el señor Klein la tenía, y realmente fue una suerte poder encontrarla para poder valorizarla y decir, bueno, esto es lo primero que eligieron nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, le dimos un lugarcito en la fachada para que la tengamos presente a aquellos primeros colonizadores que lo trajeron, ¿no? Y sí, también en el año 1927 es que se colocó el reloj en la torre de la primera iglesia. Claro. Ese reloj, cuando se demolió, se bajó y bueno, después se reconstruyó y es el que está en la plaza, que se encuentra en el centro de la plaza. Tenemos que pensar un poquitito, digamos, también el valor que tiene ese reloj, porque, es decir, en 1930, 1940, el tener un reloj pulsera era algo muy raro, ¿no? O sea, no era para todos. Entonces, tener a alguien que te marque la hora, la facilidad de encontrarte el reloj público. El reloj público, ¿no es cierto? Y bueno, en el lugar más elevado. Si bien en aquel momento la torre evangélica era un poquito más elevada, pero no tenía el espacio físico para tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo en nuestra iglesia, y que después se trasladó a la plaza, ¿no? Cuando se hizo la torre nueva, no se le dio un lugar a ese reloj, las líneas de este edificio ya no condecían para poder colocarle ¿no es cierto? O sea, porque realmente no podemos estar hablando de insertarle un reloj tan antiguo y tan, ¿no es cierto?, con números romanos y con las características que tenían. Si bien se podía haber buscado de acomodarlo, no lo hicieron y quedó, digamos, para la construcción, digamos, que se hizo después en la plaza. Pero se conservó ese valor histórico que poseía el reloj en el centro de la plaza, en el corazón de la Plaza Redonda, que digamos es característica también. Es una característica del pueblo. Sí, la plaza es un olvido, ¿no? Se habían olvidado hacer la plaza, entonces, bueno, se retiran, se hacen las ochavas grandes para poder hacer
esa plaza, ¿no? En su momento, que es una parte de la historia del pueblo. Y sí, ahí, bueno, tenemos ahora el reloj emplazado en ese lugar que, bueno, ¿no es cierto? Y sigue andando, que es lo importante. Bueno, ha dicho algo que no me gustaría dejarlo pasar. Cuando se trazaban, cuando se dividían las distintas manzanas, se habían olvidado de dejar el espacio verde central. Claro. O sea, se olvidaron de la plaza. Se hizo como un loteo, como hoy se hacen tantos loteos, ¿no es cierto? Que vemos y donde no se contempla un lugar de espacio o de encuentro, como digamos, tiene la funcionalidad de la plaza. La plaza es el lugar de encuentro ordenado de la localidad, es decir, entonces, bueno, no lo habían hecho, sí, se había hecho todo un trazado muy prolijo, muy pulcro, muy estructurado, ¿no es cierto? Porque realmente las medidas están dadas al milímetro en todo el trazado del pueblo, pero se habían olvidado de la plaza, fue un gasto. Y en cuanto a, por último le pregunto, Víctor, en cuanto a la iglesia, ¿cuándo fue la última modificación que le realizaron? Bueno, nosotros en el año 95 hicimos el cambio de techo, ¿no es cierto? O sea que fue, el techo que le habían hecho era un techo parabólico, poco probado en la época, siempre goteó, siempre perdió, siempre tuvimos problemas y bueno, decidimos por hacer un techo de 2 aguas como el que tiene ahora. Eso trajo como consecuencia el cambio de cielo raso, que era de Telgopor, hicimos también ahí digamos, una obra de arte, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, buscando ya amortiguar un poco los sonidos, darle divisorios y enriquecerlo con un poco de arquitectura, porque no era cuestión de hacer un techo plano. Realmente todo eso nos llevó toda la década del 90 en adelante, y a partir del 2005, bueno, hicimos el cambio de fachada también, que es donde aguzamos la torre, pues la torre antes era era un medio cañón, ¿no es cierto? No tenía punta. Bueno, era un poco trunco y nunca se le había hecho más que un poco de revoque. Así que bueno, tumbamos ese revoque, hicimos todo revoque nuevo, hicimos material de frente y se aguzó la punta y se la elevó de 18 metros, la pasamos a 26, la altura total, ¿no es cierto?, de la cruz anterior a la cruz actual. Sender, sí. Muchísimas gracias por habernos recibido. Evidentemente en sus palabras hay mucho de sentimiento, mucho de haber acompañado también esta iglesia, este edificio histórico de Humboldt, el crecimiento que ha tenido usted, que ha tenido su familia, que ha tenido la familia de sus vecinos, de sus amigos. Por supuesto, ahí fuimos, ¿no es cierto?, bautizados, ahí bauticé a mis hijos, que bueno, ¿no es cierto?, realmente sí, el sentimiento por la iglesia es algo que muy profundo, es decir, algo que uno lleva muy adentro y que bueno, hace que el corazón de uno puesto hondamente en que estas cosas, digamos, florezcan y sean lo más significativo para el pueblo, ¿no? Bueno, Flor, estamos a pocos minutos ya de cerrar nuestro segundo bloque. Hemos compartido ya 3 notas. ¿Qué posición o qué concepto tenés de Expodema, que indudablemente la habrás visitado en algunas oportunidades? Me gusta lo que son las ferias, el poder mostrar lo que uno hace, diferentes rubros. Está bueno, la verdad que me interesa, me gusta ir a visitar. Bueno, estamos prontos a que se realice otra exposición del mueble de madera aquí en la ciudad de Esperanza, en el periodo ferial. Y a propósito de esto, realizamos una nota en la semana en donde vamos a tener algo más de información respecto de lo que se viene. Todos los rubros afines, también es algo que es importante, muy importante y tiene mucha relevancia para toda la región. Y bueno, por eso es que yo creo que lo que más agradezco, aparte
agradecer lógicamente a mis pares de la comisión, que bueno, hoy no somos muchos porque se ve que han estado comprometidos hemos el día martes armado unas cuantas áreas y realmente la carga de trabajo para un importante número de empresarios es importante en el sentido de que, bueno, hemos asignado distintas tareas a cada uno de los miembros de comisión directiva y a otros asociados que nos acompañan, y la verdad que eso nos alienta mucho a trabajar en todo este emprendimiento, en todo este gran desafío que es la Expodema 2013, la 16ª edición, una feria que tiene una gran trayectoria y bueno, lógicamente esto es posible gracias también al involucramiento que tiene el gobierno municipal y lógicamente el gobierno provincial. Tenemos que agradecer especialmente un importantísimo apoyo que hemos recibido tanto del municipio como del gobierno provincial y también de las gestiones que nos están ayudando a realizar para que la nación también sea un partícipe importante en cuanto a su compromiso, no solamente en las palabras, sino también en aportes económicos que de pronto son imprescindibles para que nosotros como organizadores podamos también darle la posibilidad no solamente a empresas o a las empresas más importantes, sino también a empresarios más chicos que de pronto si el costo del stand tuviera que cubrir todos los gastos sin un aporte importante del sector público, lógicamente esto no sería posible. Y por supuesto, los expositores, bueno, el caso de los medios de prensa que siempre nos acompañan al sector productivo para dar una gran difusión de esto, nosotros lo valoramos muchísimo, valoramos también el apoyo que tenemos de nuestra entidad madre. Bueno, el señor presidente ratifica acá con su presencia el compromiso que tiene el Centro Industrial y Comercial de Esperanza con nuestra Cámara que utiliza como sede administrativa las oficinas del SICAE, y algo que destacar es que nos sentimos muy cómodos trabajando de esta manera porque bueno, tenemos estas facilidades, este salón auditorio, unas oficinas que realmente son un orgullo no solamente para la ciudad, sino también para toda la región y para todo el país, porque se asombra mucha gente que visita el SICAE de las instalaciones que tiene esta sede administrativa. Bueno, ahora lo que vamos a ver a continuación es un mueble que se construyó exclusivo a pedido de unos clientes que vinieron de Alemania y trajeron esta idea. Y se la acercaron a Marcelo Chiabrando de Yabú y él logró a través de la construcción de matrices, de una máquina específica para terminar los cajones, consiguió lograr lo que le habían pedido. La ejecución la compartimos en esta nota. Sí, tal cual, así es, Martín. En este caso es un mueble a medida que se realizó para una gente, unos clientes, de los cuales ellos nos trajeron el tema de la idea rectora, digamos, la propuesta, que era justamente trabajar un poco con distintos colores en distintas maderas. Esta idea ellos la trajeron de Alemania, estuvieron viajando por el exterior, y bueno, y gracias a Dios pudimos plasmarla. ¿En dónde radicaban las dificultades de este proyecto? La dificultad de este proyecto es el tema de que se tuvo que realizar una herramienta especial justamente para trabajar con toda la madera texturizada, donde el cual se tuvo que diseñar la herramienta especialmente para esto. Especialmente para eso. Eso es una zona de ranuras. Una zona de ranuras exactamente, que después fue ilustrado en un tono chocolate. Y luego el tema, una combinación con madera de paraíso. Esto está hecho sobre la madera, no es un aplique hecho aparte y después pegado.
No, eso está directamente hecho sobre la madera. Sobre la madera. Se trabajó con madera de... Se hicieron varias pruebas, bueno, y hasta que la madera de Guatambú fue la que mejor trabajó con el tema de la herramienta, de donde se pudo lograr esa textura. A continuación también se usó la madera Paraíso, en cual tiene un detalle muy importante, es decir, en todos sus lados están con un corte a 45 grados y las vetas siguen. Es decir, que siempre hace... Tiene una continuidad de veta, tal cual. Así no es. Artificial, sino natural. Natural, tal cual. Eso también un grado de dificultad debe haber. Sí, sumado. porque eso se tuvieron que elegir justamente las maderas y el tema de los cortes se tuvo que hacer tal cual, siguiéndose la plancha para que justamente tenga esta cierta continuidad. De otros de los materiales que se emplearon ahí fue el tema del aluminio y vidrio, donde se destaca también un realce. El color, se intentó dejar un color natural en el Paraíso, pero con un leve subido de tono, exactamente, y en contraste con el tema de las ranuras que estaban en chocolate. ¿Cuántos muebles se hicieron? Se hicieron 4 muebles. Uno es un buffet o vajillero que consta de puertas y 4 cajones de distintas dimensiones. Y después se hicieron 3 muebles más que son independientes, una torre, una mesita y otro mueble que compone el conjunto de estos 3. ¿Todos combinan, todos tienen algún detalle de ranuras? Tal cual, todo está trabajado todo de la misma forma, es decir, que todo está trabajado a 45 grados, que todo tiene la ranura en el frente y a los laterales. Y bueno, realmente fue un desafío muy importante para Déjà Vu y gracias a Dios lo pudimos lograr. Justamente... no hacemos mal si señalamos que el cliente es muy exigente en cuanto a lo que había pedido. Tal cual, él lo había visto en Alemania y bueno, trajo un detalle, una foto. A partir de ahí nos encargó la parte de hacer ese mueble. Bueno, se diseñó, se le presentó los dibujos en 3D, se le dieron los colores, la textura que él quería y bueno, y a partir de esos dibujos se hicieron los planos y bueno, se materializó el producto. Es interesante señalar, Marcelo, sobre todo por tu función profesional, que no es que vos copiaste el mueble que trajo, sino que solamente se utilizó esa foto a modo ilustrativo para saber qué detalle él quería sobre los planos, digamos, pero no sobre los muebles los diseñaron ustedes. Tal cual, el diseño salió desde Déjà Vu, digamos, él trajo el detalle, que era justamente el tema de la continuación de veta y la ranura en ciertas partes del mueble. O sea que estamos a la altura del primer mundo en cuanto al diseño, a la forma de trabajo de la madera. Bueno, sabemos que Esperanza es un polo maderero exportador. Pero... Sí, cuesta, digamos, porque realmente en otros países, por ejemplo, el tema de inversión para máquinas, el tema de hacer un prototipo, claro, tienen el dinero ellos para hacerlo. Es decir, hoy en Argentina cuesta hacer una herramienta o hacer una máquina, una matriz para hacer ciertos tipos de productos. Bueno, realmente... Tal vez no se va a usar más esa matriz. No, tal vez no se va a usar, no, tal cual. Se usó para eso y nada más. En cambio, por ejemplo, en Europa pasa mucho que, por ejemplo, se hace el diseño, hasta se diseña después la máquina para hacer ese tipo de determinación o que quieran. En cambio, acá en Argentina seguimos estando en el tercer mundo y bueno, acá hay que ver lo que tiene la fábrica y a partir de ahí comenzar a diseñar. Marcelo, por último, sabemos que en general aquí en Déjà Vu no hay una cuestión de ego por sobre lo demás, pero me gustaría que desde un punto de vista de una tercera persona me digas si estos muebles serían para exponer en una feria, por ejemplo. Una feria de tecnología, una feria de nuevos muebles, furniture en otros lugares del mundo. Sí, como alternativa estos muebles serían interesantes, digamos, porque no se conocen todavía en Argentina. En alguna feria exhibirlo, porque es realmente la terminación de lo que se pudo lograr, fue bastante interesante, distinto. Puede gustar o no, pero son distintos, esa es la diferencia. En estos tiempos que mucha gente quiere algo exclusivo, no está mal. No, ponerse a hacer algo distinto. No, por supuesto, es decir, hoy, qué sé yo, la gente o el cliente tiene acceso mucho a la internet, a las revistas, cosas que antes no se veía. O también a las mismas ferias, ¿no es cierto? Entonces, es decir, los clientes hoy buscan algo siempre exclusivo, distinto a lo que tiene el amigo, el vecino, quiere algo
que ellos realmente se sientan personal y que se sientan cómodos. ¿Y dónde puede encontrar la gente a Déjà Vu, aquellos que por allí lo han conocido como una regalería, pero que todavía no han disfrutado de los beneficios un poco del diseño y de lo que ustedes aquí hacen? Bueno, Déjà Vu estamos en Belgrano 2243 de la ciudad de Esperanza. El teléfono es 03496 429 308 y nuestra dirección de email es info@dejavuregalos.com.ar. Florencia, nos resta poco de programa, pero queríamos agregar algo más respecto de los revestimientos. Sí, quería agregar que el tema de los revestimientos realmente es un sistema que funciona, que anda muy bien. Es una placa que se puede cortar a la medida que nosotros necesitemos, que podemos revestir grandes espacios, también pequeños. Se pueden cortar franjas y revestir lugares que quizás pensábamos que no le podíamos llegar. Arcadas. Sí, como vimos en el programa anterior, se pueden realizar curvas, superficies rectas. Se terminan con molduras, si uno no quiere cubrir toda la pared puede cubrir un porcentaje. Exactamente, sí, y realmente es una placa que se coloca en contra de la pared y absorbe toda la humedad que hay dentro de esa pared. Quédense tranquilos que la humedad no sigue ascendiendo, queda ahí, la placa ayuda a que esta humedad no siga ascendiendo, no continúe con ese curso de deterioro, así que lo que hacemos normalmente es eso, ¿no? Un zócalo a 1,20 m, 1,80 m como para no cubrir toda la pared en caso que no sea necesario. Estas placas tienen 60 centímetros. Es un sistema modular de 60 por 60, así que esto también es lo que permite una rápida ejecución de obra y pocos residuos. Muy bien. También les aviso a ustedes que nos pueden seguir a través de Facebook, como Florencia lo hace a través del suyo. Desde Sol Revestimientos va a Espacio Televisivo para ver los programas de Metro Cuadrado TV. También pueden escribirnos a metrocuadradotv@hotmail.com y si no, como otra alternativa les puedo decir que nos sigan. Nos vamos a ir a Angelinos, al comedor Angelinos ahora, tenedor libre, y le vamos a invitar a Florencia que nos acompañe. Bueno. Y vamos a ir a Angelinos junto a Ariel y toda su familia que tan bien nos atienden. Allí realizamos nuestras reuniones de producción. Le agradecemos a todos ustedes. Florencia, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Martín, y bueno, los esperamos a todos en Sol Revestimientos. Hasta la semana que viene.